corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, y así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, y así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida. Buen día. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo amanecimos este día? Con la bendición de Dios, ¿verdad? Porque pues sin Él no estuviéramos en este momento ya teniendo esta comunión con ustedes a través de las redes sociales, con un nuevo tema que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si ahí donde están vamos a ponernos en las manos de Dios? Padre, gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Padre mío, en este día porque nos has levantado, nos has dado tu bendición, nos has permitido estar bien de salud. Nos ponemos en tus preciosas manos en estos momentos que vamos a iniciar hablando de tu palabra, Señor, para que tengamos ese corazón dispuesto de aprender.
esa hambre y esa necesidad de seguir alimentando nuestro espíritu como siempre, Padre mío. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, guiándonos, que estás con nosotros, llevándonos siempre de tu preciosa mano. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy edificante, como todos los que Dios pone al alcance de nosotros para poder en estos momentos de tribulación que vive nuestro mundo, seguir tomados de su mano, seguir edificándonos. Hoy vamos a hablar de cuando los planes se convierten en cenizas. Ese es el tema que vemos hoy y es el principio de vida número 16. Y el texto base lo tenemos ahora en Ezequiel 25, 6, 7. Ese texto lo vamos a dejar para verlo un poco más adelante. Vamos a iniciar preguntándote, ¿cuántos planes frustrados has tenido? Yo muchos, ¿sí? Muchos planes frustrados. Pero desde el momento en que caminamos tomados de la mano de Dios, pues hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Que antes de planificar algo conforme a mi gusto, a mi voluntad, sé ahora que debemos de ponerlos en las manos de Dios. Porque si no es así, entonces recibimos ahora sí, como se dice, una cachetada con guante blanco de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque pues no son los planes de Él, son mis planes, son los tuyos. Y ahí es cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando no estamos en esa comunión con Él, los planes se nos frustran, pero casi por lo regular, cuando esos planes se frustran, son porque no están dentro de los planes de Él, dentro del propósito de Dios para tu vida. Y tenemos que tomarlo de una manera más sabia, entender que cuando las cosas no están sucediendo como yo las quiero, es porque algo no va a salir bien, porque no son tomados, no son llevados conforme a la voluntad del Padre. A veces cuando esos planes no se llevan a cabo, nos sentimos desilusionados, nos sentimos devastados por aquel deseo profundo de lograr tener algo. Hay muchos ejemplos que podemos poner en nuestra vida, pero yo quisiera que iniciáramos con la primer cita que está en Salmo 78, del 27 al 31. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves como arena del mar. Las dejó caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, y comieron y se hartaron, así satisfizo su avidez. Aún no habían quitado de sí su deseo, aún estaba la comida en su boca. Vino sobre ellos el enojo de Dios y mató a los más robustos. Números 11, 4 y luego 31. Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera de comer carne? Entonces vino un viento enviado por el Señor que trajo codornices desde el mar y los dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la tierra. ¿De quién está hablando aquí nuestro Padre? ¿Cuál es el ejemplo que nos quiere ilustrar nuestro Padre con estas citas? Pues obviamente que está hablando de los israelitas, ¿verdad? Ellos, acuérdense que tuvieron un largo peregrinaje, y en ese largo peregrinaje, que fueron pues 40 años en el desierto, ni más ni menos, ellos
empezaron a caminar bien, pero al paso del tiempo se fueron desesperando y dejaron de seguir ese plan que Dios tenía para ellos, ¿sí? Entonces ellos pensaron que su propio plan iba a ser mejor que el de Dios y empezaron a pedir también otro tipo de comida. Dios les iba dando su provisión. Acuérdense que los iba alimentando de ese maná que no les faltaba, pero que ellos ya no querían comer eso. Ellos querían otra cosa, ellos pedían carne, los extranjeros que viajaban con ellos pedían carne. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro Padre? Se molestó con ellos, se airó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de salirnos de la voluntad de nuestro Padre, como lo hicieron ellos, debemos de ponernos a pensar que vamos a pagar un precio, ¿sí? Cuando nos salimos de las manos de nuestro Padre, es por nuestra propia voluntad, no porque Dios lo quiere así, ¿sí? Dios nos permite muchas cosas, nos pone a prueba. Nos pone a prueba porque durante esas pruebas nosotros tenemos que entender que solamente bajo el cuidado de Él vamos a caminar como debe de ser, ¿sí? Entonces, le pasó a Israel. Israel era un pueblo que Dios escogió, lo sacó de ese desierto en el que vivía, de ese largo yugo que tenía de los egipcios, ¿verdad? Y entonces lo condujo por estos caminos para poder llegar a la tierra prometida, pero no se dejaron guiar. Esa primera generación totalmente no se dejó guiar por la mano de nuestro Padre. Empezaron a sentirse incómodos, empezaron a sentir temor por todo lo que iban viviendo, por el camino, por ese peregrinaje, y entonces empezaron a hacer esos grupos, a platicar, a hablar entre ellos, lloraban porque se desesperaban, y entonces dijeron, bueno, vamos a seguir nuestro propio plan. Pero no tomaron en cuenta que antes de salirse de la voluntad de nuestro Padre, iban a pagar un precio muy alto. Dios les sació su necesidad de comer carne. Dios les sació, pero les dio esa bendición, pero sobre esa bendición vino una mortandad, porque Dios se airó. Dios se desilusionó, se molestó porque dijo, bueno, estos no tienen confianza en mí. Ya se desesperaron. Nosotros hoy en día vivimos en un desierto también, familia, cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando no estamos caminando bajo la voluntad de Él, empezamos a tener grandes pruebas a lo largo de nuestro caminar. Y esas pruebas son el desierto que nosotros vamos a ir atravesando en nuestras vidas por salirnos de la voluntad que Él quiere para ti, para mí. Debemos entender que Dios trae a la vida de nosotros muchos ejemplos para que nosotros los podamos relacionar con lo que vivimos hoy y ser esos hijos obedientes que Él quiere, ¿verdad? Porque, pues, si no obedecemos, vamos a caer como lo marca la historia de Israel. En esta parábola que vimos, la historia de Israel dice, nos muestra cómo vivir sabiamente. El sabio mira la historia de Israel para advertir a la comunidad del pacto a que no sea como sus padres. ¿Cómo fueron sus padres? Incrédulos y rebeldes. Entonces, con esta parábola y con muchas más que Dios nos trae para que podamos ir entendiendo, Él nos va mostrando que nosotros debemos de ser diferentes a como fue este pueblo. Pero el pueblo seguimos igual, seguimos siendo rebeldes, seguimos en la voluntad propia
Y por eso nosotros sufrimos esos grandes desiertos. Por eso batallamos en este peregrinaje que es la vida, porque no atendemos a lo que Dios quiere para tu propósito y para mi propósito. No hemos sabido esperar, no hemos sabido ser obedientes, no hemos sabido captar esas señales que nuestro Dios quiere que captemos. En el Salmo 106:15 nos dice también que pues Dios les dio lo que pidieron. Ya lo vimos. A veces Dios nos da lo que pedimos. Cuando estamos insistiendo en algo que queremos realmente para nuestra vida, Dios nos los da. Pero a veces nos los da para que nosotros atravesemos esas pruebas. Y dentro de esas pruebas podamos ir viendo la mano de Dios. Quiere decir con esto que a veces los deseos de nuestro corazón se convierten en maldición para nuestra vida por la desobediencia y por ese afán que tenemos de querer lograr las cosas que no son o no están en los planes de nuestro Padre. Debemos volver, dice el deseo de nuestro corazón más profundo, el deseo más anhelado que debe de tener nuestro corazón es conocer a Dios. Pero miren, en la vida vamos teniendo muchas situaciones. Cuando ya hemos tenido una profesión para desenvolvernos en la vida, vienen otros anhelos a nuestro corazón. ¿Qué decimos? Bueno, ya estudié, gracias a la oportunidad que mis padres me dieron, ya estudié, ya me preparé, ahora me merezco tener una vida mejor, me merezco tener mejor ropa, me merezco tener un buen coche, merezco tener una buena casa donde vivir. Y de esa manera le demuestro a mi familia los logros que he podido obtener gracias a la profesión que yo tengo, ¿sí? ¿Estoy hablando de Dios? ¿Estoy tomando en cuenta a Dios aquí? Para nada, no lo estoy mencionando. Entonces, logramos tener en la vida todas esos afanes que nuestro corazón anhelaba. Y a veces cuando ya lo tenemos todo, ¿no te pasa que cuando ya tienes lo que buscabas anheladamente, a veces llega a tu vida ese vacío que no lo han logrado llenar lo que ya tienes? Esa tristeza, esa ansiedad tal vez por querer tener más, pero esa ansiedad que no lo llena todo porque no conoces de Dios. ¿Te pasa? ¿O te pasó en algún día, en algún tiempo? Sí, sí nos pasó, sí nos ha pasado, hermanos, inclusive ya conociendo de nuestro Padre. Nos ha pasado que ya tenemos todo, pero nos falta lo principal. A veces no tenemos una familia unida, a veces no tenemos salud, a veces no tenemos una pareja que esté al pendiente de nosotros, o a veces no tenemos a los hijos que criamos, pero los hijos ya se fueron, ya volaron. ¿Y cómo quedamos? Solos en ese vacío, pero lo sentimos en nuestro corazón así, porque no hemos logrado conocer de Dios. Entonces, cuando tú conoces de Dios, cuando tú aprendes a afianzarte de la mano de Dios, esos planes que tú tuviste y que ya a lo mejor formaron parte de tu pasado porque no te dejaron nada bueno, esos planes pasan a segundo término. Pero es así, porque empiezas a conocer poco a poco de Dios. ¿Cómo lo empezaste a conocer? A través de esas pruebas que fuiste pasando. Tuviste muchas satisfacciones, sí, pero al final
te queda un sabor extraño en la boca, porque no lo tienes todo, porque te falta la presencia de Dios en tu vida. Entonces, esa es una mala o una vana manera de vivir, que no están conforme a los planes de nuestro Padre. En los planes de nuestro Padre no se menciona todo lo que yo te dije. Claro que Dios quiere lo mejor para ti, claro que Dios quiere lo mejor para mí, pero no tienes que afanarte por las cosas materiales. Primero tienes que poner tus planes en las manos de Dios para que Él pueda obrar en tu vida, y cuando eso pasa, te llegan a tu vida más bendiciones de las que tú tenías planeadas para ti. ¿Te das cuenta cuántos ejemplos podemos poner aquí en nuestra vida? Dice en nuestro estudio que la insatisfacción, las expectativas frustradas y los sentimientos de derrota y aislamiento tienen el mismo origen. ¿Cuál es el origen? El hambre de conocer de Dios. Ese es el hambre de conocer de Dios. Cuando tú ya empiezas a conocer de Dios y ya lograste todo lo que Él te permitió llegar a lograr, porque ahora sí ya tenemos que reconocer que esa profesión, que esa casa bonita, que ese coche, que esa familia unida, que esos viajes que has tenido, lo has tenido porque Dios te lo permitió. Ya empezaste a reconocer, y entonces Dios te va a multiplicar todos esos deseos que tiene tu corazón, ¿sí? Lo vamos a ir viendo más despacio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos en un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido. Qué hermosa palabra nos deja, y la enseñanza que nos pone aquí es de que dice que tan pronto entramos a una relación con el Señor, Él promete revelarnos más de sí mismo. O sea que lleva tus planes a las manos de Dios. No te salgas del camino, porque una vez que te sales, entonces Dios no se compromete contigo, no se va a comprometer que algún día tú lo vas a poder ver cara a cara. Esa es la promesa que tiene Dios para sus hijos. ¿La quieres? La quiero, claro que sí. Entonces, nuestro Padre dice en Oseas 2:19-20, dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y entonces conocerás a Jehová. Qué bonito, qué promesas tan preciosas. Ya dejé esa manera vana de vivir allá atrás. Ya realicé mis planes a mi conveniencia, a mi voluntad. Ya pasé ese desierto que no me dejó nada bueno. Ahora voy a vivir conforme a la voluntad de mi Padre, esperando esta promesa que Él me está dando. Claro que como pueblo o como hijo, yo quiero sentirme desposado con Él. ¿Qué quiere decir con esto? Que quiero sentirme en compromiso con Él. Sí quiero vivir en ese compromiso con mi Padre, ¿sí? Dice que tener compañerismo con el Señor consiste en hablar con Él y escucharlo. A medida que usted estudia la Biblia, ora y lo adora, eso es lo que significa conocerlo mejor. Él ha desposado o comprometido a su pueblo consigo mismo, por una razón: darse a conocer a nosotros. Esa es la razón, darse a conocer a nosotros, que nosotros aprendamos ya a conocerlo más, porque si tú aprendes a conocerlo más, entonces ese Dios que vive en nosotros va a ser algo indispensable para nuestras vidas.
Entonces te vas a rendir a Él. Entonces vas a aprender a depender totalmente de Él. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que aprendamos a vivir en ese compromiso con Él, conforme a sus planes, no conforme a los míos. Cuando tú desarrollas una relación con Dios, descubres entonces un carácter más santo, ese carácter que va a iluminar nuestro corazón, nuestra mente, y entonces vamos a tener ese deseo y más íntimamente de irlo conociendo, ¿verdad? Que no nos pase como esas historias bíblicas que les acabo de mencionar. Israel ha sido un gran ejemplo que siempre vienen a ponerlo Dios a nuestro alcance para que lo vayamos leyendo, aprendiendo, y que nosotros no caigamos en todas esas situaciones de pecado que cayó Israel. Sí, ya las vivimos. Nosotros también ya atravesamos esos desiertos y nos trae a nuestra relación o a nuestro presente la historia también de Sansón. Acuérdense que Sansón fue un gran hombre también, que Dios lo bendijo con su poder, pero que a él le había dicho que no se cortara esa gran melena, porque ahí estaba el gran secreto de poder que se encerraba en Sansón, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Vino Dalila, fue la debilidad de Sansón, y se cortó el pelo, o Dalila le cortó el pelo en un momento de debilidad de Sansón, y Dios le hizo perder ese poder que tenía. Tenemos también a David. Hemos aprendido mucho de David también. David, que fue un gran pecador como tú y yo, pero que también aprendió a conocer a Dios y fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero cayó en el pecado con Betsabé. La conoció, cometió adulterio con esa mujer que no era de él, y vinieron las grandes pruebas. Ese hijo que vino, así como vino, se lo quitó, porque no estaban en los planes de Dios, ¿verdad? Entonces está la historia de Jonás. A Jonás, que lo había mandado a predicar a Nínive, y que hizo Jonás, se fue escondiendo, ¿verdad? Y Dios lo encontró. ¿Y a dónde lo mandó? A la panza de una ballena, de un pez grande. Entonces lo tuvo que alinear, porque también estaba haciendo las cosas conforme a su voluntad. ¿Y qué me dices de Pedro? Que Pedro fue un gran discípulo de Cristo, pero cuando vino la tribulación, o vino la prueba tan grande que ya iba Cristo hacia la cruz, Pedro lo negó. Entonces, estos grandes hombres de la historia bíblica, que fueron hombres escogidos por Dios para cumplir un plan conforme al corazón de Dios, para que a través de ellos los pueblos los fueran conociendo y fueran teniendo noticias de este Dios que vivía y que los estaba llevando de su mano hacia situaciones buenas. Pero todos pecaron, todos se debilitaron, porque eran eso, hombres, ¿verdad? Hombres también. Entonces, esos hombres de la historia que Dios nos pone para que aprendamos de ellos, es para que tú y yo no nos salgamos de la voluntad de Él. Ya vivimos muchas cosas allá afuera, ya las vivimos. Ahora tenemos que aprender a vivir conforme a los planes de nuestro Padre, para que Él nos despose en benignidad, como les acabo de mencionar, en misericordia, en justicia, en fidelidad. O sea, todo eso si tú caminas conforme a los planes de nuestro Padre y no te sales de ellos, Dios va a estar pendiente de ti. Dios va a poner esos atributos en tu corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seas
ese hombre comprometido y ese hombre a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como ya también lo aprendimos. Esto nos va llevando de la mano, hermanos. Estos estudios que estamos aprendiendo nos van llevando de la mano para que nosotros vayamos edificándonos, para que vayamos dejando nuestra manera vana de vivir, porque entonces vamos a comprender muchas cosas. Dice aquí que entonces el hombre entenderá que no es alcanzar sus planes, sino comprender que debe de encontrarse en los planes de Dios. Qué bonito, ¿verdad? O sea, no son tus planes nada más, sino tienes que comprender que debes de estar en los planes de Dios. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Si tú apenas estás caminando, aprendiendo a caminar de la mano de este gran Dios hermoso, yo te invito a que sigas en este mismo sentir, porque Dios te va a ir llevando por este camino de gran sabiduría, este camino de gran misericordia en su santidad. Tenemos que dejarnos conducir, tenemos que dejarnos apapachar, consolar por nuestro Padre. Él quiere lo mejor para nosotros. Si tú eres padre y tienes hijos, ¿qué es lo que quieres tú para tus hijos? Lo mejor, ¿verdad? Cuando un hijo te dice, cuando ya el hijo es adolescente, de pequeños a veces los podemos conducir nosotros como padres, pero cuando el hijo llega a la adolescencia, entonces ya quiere caminar conforme a su voluntad, quiere conocer el mundo. Y luego nos dicen, déjame conocer, déjame que yo me tropiece, que me caiga y que me levante, ¿verdad? Y entonces a veces cuando no estamos, cuando somos inconversos, los dejamos, no entendemos lo que nuestros hijos quieren. Pero cuando ya estamos caminando conforme a la palabra de Dios, nosotros los vamos guiando por este camino y les vamos enseñando que los planes de Dios no son los de ellos. Sin embargo, a veces se nos salen. Eso es lo mismo que hacemos nosotros. A pesar de que ya recibimos una enseñanza, a pesar de que ya conocemos de Dios, seguimos saliéndonos de los planes de Dios. ¿Y qué pasa? Nos caemos. Yo recuerdo siempre que me iba a la escuela, cuando era adolescente, y me decía mi mamá, hija, va a llover. Mamá, pero si está el día bien soleado. Hija, el tiempo se está poniendo feo, llévate tu sombrilla. No va a llover, mamá, olvídate, no va a llover. ¿Y qué pasa? Llegaba bien mojada de la escuela. Y entonces, ¿qué dice tu mamá? Te lo dije, pero no me hiciste caso, ¿verdad? Y ahí vienen las consecuencias. Ya te mojaste, ya te resfriaste, ahora hay que llevarte al médico para que te pongan inyecciones que no te gustan y una serie de cosas, hermanos. Ese es un ejemplo cuando nosotros queremos ir también a lo mejor por delante de nuestros hijos para irlos librando de esos caminos escabrosos que hay en la vida. Nuestros hijos no se dejan, se salen de nuestra voluntad, de nuestros planes y se tropiezan muchas veces, y ya una vez que los apalearon por allá en el mundo, ¿a dónde regresan? A la casa de los padres. Lo mismo hacemos nosotros. Ya nos salimos de los planes de Dios, ya fuimos allá al mundo, vimos que los planes de Dios no eran los mismos que los míos y regresé a los brazos de Él. Pero ahí están los brazos amorosos de Dios esperándonos para apapacharnos, para enseñarnos, para guiarnos ahora por un mejor camino. Sí, eso es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Entonces, por eso es que ahora debemos de entender que no es alcanzar mis planes, sino comprender que yo quiero estar dentro de los planes de mi Padre Celestial.
¿sí? Entonces, es un proceso no muy fácil, que nos lleva tiempo, pero que nos va tocando las fibras de nuestro corazón, ¿sí? Nuestro Dios trabaja así. Nuestro Dios va cambiando ese corazón de piedra que tenemos y lo va haciendo blandito, blandito, lo va moldeando, ¿sí? Entonces, nos trata en nuestra humildad, trata en nuestra humildad. Aquí nos va revelando la soberanía de Dios poco a poco. Y vamos entendiendo entonces que cuando la soberanía de Dios está por encima de nosotros, nos vamos rindiendo a Él y vamos haciéndonos cada día más dependientes de Él, ¿sí? También nos toca en nuestra gratitud. En nuestra gratitud, Dios nos va haciendo ese corazón cada día más agradecido con Él por todo lo que nos muestra, por todo lo que nos da. Ahí es donde nos muestra nos llena de gratitud nuestro corazón. Y esa gratitud no nada más es también con Dios. Si nosotros sabemos aprender a ser agradecidos con Dios, entonces vamos a agradecer por todo lo que Él nos da. Agradecer por esa profesión de la que yo te hablé hace un rato, que nos permite tener una mejor vida. Es gracias a Dios. En mis fuerzas no. Todo ocurre por la gracia de Él. Todo, todo, todo. Llévatelo aquí, ¿sí? Y luego nuestro propósito. Él trabaja en un propósito también. Nuestra apreciación de la palabra de Dios nos va a brindar un deleite más profundo y una necesidad más de estudiar y de aplicar la verdad de Dios. Sí, hermanos. Ese es el propósito que ahora Dios va sembrando en nuestro corazón. Sí, que nosotros podamos estudiar, aprender más de nuestro Padre, pero no nada más de aprender y dejarlo aquí, aplicarlo también a nuestra vida. Y también trabaja en nuestra reverencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él nos va cambiando el corazón de tal manera que debemos de aprender más a profundidad, apreciar más que nada, más a profundidad la altura y la anchura del amor, del poder y la sabiduría de Dios. Fíjense qué gran sabiduría. Ver esa altura y anchura del amor de Dios que tiene por ti, por mí, por sus hijos, por su creación. Entonces, esto lo único que tiene que hacer para nosotros es hacernos más reverentes, más sentir esa admiración más grande por ese Dios que nos sostiene, hermanos. Qué hermoso es aprender más de Dios. De veras, cuando más aprendes, más vas teniendo esa reverencia hacia tu Padre. Y también ese deseo de agradar más a Dios. Todo viene de la mano, hermanos. Todo viene encaminado. Si tú muestras esa reverencia a nuestro Padre, el deseo de servir a Dios va creciendo en tu corazón. Entonces, cuando vas a servir a Dios, lo vas a hacer feliz, agradarlo a Él y no sintiendo esa carga. Muchas veces nos salimos de este contexto. Muchas veces sentimos la carga que tenemos, porque es una gran responsabilidad. El que tú conozcas ya de la palabra de Dios y no llevarla a cabo es una gran responsabilidad, porque acuérdate que nuestro Padre es justo y Él te va a demandar conforme tú vas aprendiendo. Entonces sí es una gran responsabilidad, pero debes de aprender que ya una vez va poniendo todos esos atributos en tu corazón, que debe de haber ese gozo
en nuestro corazón y esa humildad y esa gratitud para servirlo. No como una carga, sino con humildad y con gratitud. Debe de ser una manera grande de agradecerle a nuestro Padre. Llevar a la práctica todo esto que nuestro Padre Celestial va a poner en nuestro corazón. Si tú lo llevas a la práctica, ya lo entendiste, ya tu corazón ha sido moldeado conforme a los planes de Dios, no conforme a mis planes, porque cuando los planes de nuestros, cuando no apreciamos, cuando no aprendemos todos esos atributos que Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces tú vas a ver que si sigues fuera de la voluntad, tus planes se van a convertir en cenizas, ¿sí? Allá van a quedar en cenizas. Ponlo en una balanza esto. En una balanza esto. Yo te traigo a ti un ejemplo. Conocí una hija de Dios porque creía en Dios. Creció con muchas dificultades y a lo largo de su vida sus hijos crecieron y cada uno de sus hijos, 3 hijos, hicieron su voluntad. 2 de sus hijos se fueron al mundo y allá viven en el mundo. 2 de sus hijos. Uno de ellos tuvo una gran prueba, grandísima, que fue a dar a la cárcel por un delito que no cometió, pero ahí estuvo por 10 años. Cuando salió de la cárcel salió enfermo, es una persona no muy grande de edad, salió enfermo y yo creo que Dios lo dejó que viviera ya en el mundo y lo regresó. El hijo más pequeño es el que vivía con esta hermana que te estoy comentando, que ya es un adulto también, pero que eso era un hijo muy demandante con su mamá, que no la respetaba, que no la valoraba, que supuestamente conoce de Dios, pero hace todo lo contrario a lo que yo te estoy diciendo, a lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Sus planes fueron otros. Su mamá, la hermana que te comento, recientemente falleció. Él se quedó a vivir en la casita, en la última casita, porque ella tuvo una gran casa y después de todo el desierto que atravesó, llegó a vivir a una casita que le hicieron totalmente de madera, pero bonita su casita, y ella le ponía empeño en estar ahí. Fallece y este muchacho sigue en la perdición, en sus planes, conforme a su voluntad. ¿Qué crees? Tiene 2 días que esa casita se convirtió en cenizas. Por eso vino a mi mente narrarte un poquito de la historia de esta gran mujer que estuvo siempre a los pies de Dios y que nos demuestra también que a pesar de que nosotros estamos ya tratando de estar en el camino, nuestros hijos se van a seguir su voluntad, regresan derrotados porque se dieron cuenta que allá el mundo los trató mal, ¿verdad? Regresan y pues tratan de hacer una vida diferente, pero no conforme a los planes de Dios. Por eso te dije que mientras tú no adquieras esa voluntad que el Señor quiere para ti, tus planes se van a convertir en cenizas. Qué gran lección le dio Dios a este muchacho. Qué gran lección. A mí me entristece verlo por ahí que pasa y que no tiene a dónde llegar. Ahora tiene que buscar a sus hermanos, a uno de ellos que haya estado bien, firme, al otro que ha tratado de enmendar su vida, pero que de alguna manera Dios les muestra que los planes de Él siempre van a ir por encima de los de ellos y los de nosotros, porque si no es así se van a convertir en cenizas, se van a ir a la nada, hermanos.
Entonces, esto nos entristece, nos da grandes tribulaciones, pero son ejemplos que también vienen a nuestra vida y que nosotros los podemos traer para que nos fortalezcan y no nos salgamos de ahí. Y por último dice mi estudio, es asombroso que cuando procuremos satisfacer nuestro deseo de Dios, Él cumple los demás deseos que nos ha dado. Tenemos un salmo en 37:4, que es un salmo que muchas veces lo traemos a nuestra mente, o lo escribimos o lo mandamos, ¿verdad? Pero a veces no vemos realmente el contenido. Y dice, deleítate en el Señor y Él te hará los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. Tan sencillo como eso, ¿verdad, hermanos? Pero tan difícil de poderlo llevar a la práctica. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si aprendemos de nuevo esta poderosa lección, adquirir cualquier cosa fuera de su voluntad nos defraudará en últimas. En cambio, Él nos llena de satisfacción verdadera porque sus delicias son para siempre. Qué gran enseñanza, hermanos. Qué gran enseñanza nos da Dios hoy. Nos quebranta porque muchas veces nos hemos salido de la voluntad de Él. Ahora, esta enseñanza nos debe de quedar grabada en nuestros corazones para poderla aplicar, entender que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros siempre. Siempre y cuando no te salgas de sus planes. Los planes de Él son perfectos, ¿sí? Los planes de Él son siempre para un bienestar nuestro. Él no se equivoca, Él tiene todo bajo control, hermanos. Él no se va a equivocar nunca. Por eso nos pone también como ejemplo la escritura base en Ezequiel 25, 6, 7. Yo te invito para que tú la veas en tu casa. Después de todo lo que hablamos ahorita y las citas que aprendimos, te va a quedar más claro esa cita que viene a nosotros en Ezequiel. Y sobre todo, trae a tu mente, a tu presente, todas esas tribulaciones que pasó el pueblo de Israel en la historia bíblica. Dios no quiere que se repitan para nosotros. Somos su pueblo. Nos ama, nos puso aquí para un buen propósito, para que sus planes se llevaran a cabo. Pero déjate guiar, déjate llevar. Poco a poco, poco a poco. Dios va a ir moldeando tu corazón a su propósito, a su plan. Solo es que tú te dejes llevar, hermano. Te dejo esta enseñanza que Dios nos trajo para nosotros, esperando que sea de gran edificación para nuestra vida. Y te doy gracias porque ahí estás, dándole ese tiempo a nuestro Padre. Que Dios te bendiga, hermano. Oramos. Gracias, Señor. Gracias te damos en este hermoso día por esta gran enseñanza que has dejado en nuestros corazones. Permite, Señor, que quede grabada ahí y que nosotros podamos ir aplicándola en nuestras vidas. Con nosotros mismos, Señor, que muchas veces nos salimos de tus planes, Padre. Con nosotros mismos, con nuestra familia, Padre mío. Llévanos de tu mano, Padre. Ahí es donde queremos estar, para algún día estar cara a cara delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición, por la misericordia que has tenido siempre de nosotros, por la salud que nos das, por esta nueva semana que iniciamos bajo tu cuidado, Señor. Pedimos por las necesidades que tenga nuestra iglesia, Señor, la iglesia del Señor. Por las necesidades de nuestras familias, Padre, que están en problemas de salud. Llévalos de tu mano, Padre mío. Enséñales cuál es tu camino.
¿Cuáles son tus planes, Padre? Enséñanos, Padre, a depender de ti. Gracias por todo, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios te bendiga.